de las vías en el tronco cerebral y médula espinal que van a converger en el haz córtico espinal o vía piramidal. ¿Cuál es la vía más importante en la parte motora? El haz córtico espinal o vía piramidal. Para hacer sinapsis con la segunda neurona y el asta de cada segmento de la médula, participan ganglios basales y el cerebelo. Estas motoneuronas del asta anterior dan origen a las fibras motoras que emergen de cada segmento modular, forman raíces motoras que al unirse con las raíces adyacentes forman plexos, los troncos nerviosos y finalmente los nervios periféricos. Cuando uno evalúa motricidad, tiene que ser siempre claro en evaluar comparativamente ambos semicuerpos buscando detectar asimetrías. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Esta es otra lámina, ¿no?, donde ustedes ven que a nivel cortical hay una representación de la corteza motora, ¿no?, del organismo, y la primera neurona baja y a nivel de la región vulvar se produce la decruzación y luego baja por la vía piramidal hacia la región de la médula. Esta es la primera neurona. Entonces, es importante recordar, jóvenes, que a nivel del bulbo se produce el cruzamiento de las fibras a nivel piramidal o la denominada decruzación. Esto explica las lesiones contralaterales. A nivel del tono muscular debemos evaluar la resistencia de los músculos al movimiento pasivo de la articulación, codo, muñeca, rodilla, talón. El examen se realiza realizando suave el movimiento de flexión y extensión de las articulaciones. Normalmente nuestro organismo tiene un cierto tono. Ustedes han visto cuando alguien, por ejemplo, se desmaya y lo quiere levantar, ya no tiene tono, pierde el tono. Pero normalmente debe haber un tono muscular. ¿Cómo evaluamos al paciente? Mueven los brazos, ¿no es cierto?, las manos, le hacen mover los brazos, vamos a ver las láminas de ahí, los pies, la rodilla, buscamos el tono. Si el paciente tiene un tono disminuido, hablaremos de hipotonía, disminución de la resistencia de movimientos pasivos de las articulaciones, o hipertonía. Cuando van a ver pacientes que tienen Parkinson, cuando van a ver pacientes que tienen diabetes, el paciente está rígido, ¿no? ¿Han cogido alguna vez una navaja? No tiene una rigidez como un gradiente, ¿no? Entonces, la hipertonía navajo espástica se caracteriza por un aumento de la resistencia al movimiento según una disminución de dicha resistencia. La hipertonía es propia de las lesiones de la vía piramidal. ¿Se acuerdan de la vía piramidal? Parte de la corteza, baja, se decruza a nivel del bulbo, baja la vía córtico-espinal y llega hasta la médula. De ahí por el asta anterior vuelve a salir. Ya como segunda médula. Hay hipertonía en tubo o rigidez plástica. Se produce un aumento de la resistencia en forma pareja y es propio de la lesión extrapiramidal o de la del pasto. Entonces, ojo con los tips. La hipertonía en navajo espástica es propia de lesiones de la vía piramidal y la hipertonía en tubo o rigidez plástica es más de la vía extrapiramidal. En esta vemos hipertonía espástica en las secuelas de ACV, donde hay lesiones de vía piramidal. Y encontramos hipertonía plástica o en tubo en la lesión extrapiramidal que, como vamos a ver adelante, es común en los Parkinson. La fuerza muscular. Cuando alguien tiene una disminución de fuerza muscular, sea en la mano, sea en el brazo, sea en el pie, sea en la pierna, la disminución de la fuerza se llama paresia. Entonces yo no voy a decir, el paciente tiene menos fuerza en el brazo derecho. ¿Cómo se dice técnicamente? El paciente tiene una paresia plural derecha. ¿De acuerdo? El paciente tiene una disminución de la fuerza en la pierna izquierda. ¿Cómo vamos a llamar? El paciente viene y dice, doctor, tengo menos fuerza en mi pierna izquierda. ¿Cómo se va semiológicamente a catalogar eso? Como una paresia plural izquierda. Doctor, el paciente no puede mover ni su brazo ni su pierna. ¿Cómo se llama eso? No puede mover, no es que no tenga fuerza, no puede mover.
hemiplegia, braquio crural. Porque puede haber una hemiplegia braquio crural a predominio crural. Ya sé que hay más fuerza en la pierna. Entonces, la paresia es la disminución de la fuerza y la falta absoluta de movimiento se llama flexión. Según el grado de compromiso de la paresia o flexia, por convención, cero, no hay movimiento. Haces un esqueleto en tu historia clínica y le pones el brazo, tiene cero, no lo puedes lograr. Esboza movimiento, tiene un movimiento del 20%, fuerza 1, fuerza 2, mueve la extremidad lateralmente, pero no vence la gravedad. 3, catalogaremos como fuerza si levanta la extremidad contra la gravedad. Diremos fuerza 4 cuando levanta la extremidad y vence la resistencia moderada, y 5 cuando es la fuerza moderada. ¿Está claro esto? Es una comprensión, pero el concepto es paresia, disminución de fuerza. Flejía, no hay movimiento. ¿De acuerdo? Curl, ¿no? Braquial o plural, dependiendo del segmento afectado. Muy bien. El examen neurológico en la parte motor está destinado a ver si existe compromiso de la fuerza, la magnitud de esta y la distribución de la habilidad, de modo de establecer una posible localización. La fuerza se puede comprometer por lesiones que afectan desde corteza frontal, cápsula interna, tronco cerebral, cuello espinal, asa anterior, raíz anterior, plexo, tronco, nervio periférico, nervio muscular, toda la vía piramidal. ¿De acuerdo? Cuando yo hablo de vía piramidal estoy hablando de una primera neurona que se va desde la corteza, se decruza en el bulbo y se va hasta el asta anterior. Segunda neurona, desde el asta anterior pasa nervio en el músculo, se une a la, ¿no es cierto?, a la placa neural y termina en el músculo. Entonces hay que tener en cuenta esto para poder entender los trastornos de la función motora. ¿Cómo exploramos la fuerza? Ya van a ver ustedes en la práctica, se le pide al paciente que levante los brazos y pone resistencia para ver si tiene o no tiene fuerza. Levante los brazos, usted le pone resistencia para ver si no hay fuerza. Levante el brazo y usted pone resistencia para ver si tiene o no tiene fuerza. El paciente ponga sus brazos ahí, usted dice cierre los brazos y usted pone resistencia para ver si tiene fuerza o no tiene fuerza. Estas pruebas deben hacerse en todo paciente para evaluar la fuerza muscular. Jóvenes. Esto sí va a ser pregunta de examen, la maniobra de Barré. Si yo agarro y le digo a un paciente, señor, estire sus brazos, y el paciente estira sus brazos y de repente va comenzando a hacer así, ¿es normal o anormal? Es anormal. Está hablando de una disminución de la fuerza. La maniobra de Barré evalúa la fuerza a nivel de brazo. ¿Y por qué? Porque hay que conservar ciertas tradiciones de la medicina. ¿Quién no ha oído hablar de una maniobra de Barré positiva? Parecia del lado afuera. A ver, hay un examen que es muy interesante para evaluar de manera rápida la fuerza. Señor, haga pinza. La pinza refleja la fuerza muscular. Si un paciente hace pinza y usted no puede abrirle, tiene una buena fuerza, pero si hace pinza viene en otro y en el otro inmediatamente usted lo abre, estás detectando de manera muy sensible la disminución de fuerza. Entonces, hay que hacer la maniobra de Barré. ¿Qué me habla la maniobra de Barré positiva? Una paresia. ¿Y qué me habla la paresia? De una lesión de la vía piramidal. Puede haber paresia de segunda neurona, de primera neurona, puede haber de ambas. Si yo tengo una lesión desde la corteza hasta la médula, puede haber paresia. Cuando es por encima del bulbo, va a haber contralateral. Si es por debajo, el bulbo va a ser como lateral. Por esa figurita que hemos planteado, ¿cierto? De vía piramidal. La exploración de la fuerza, se le dice al paciente que cierre la mano, que haga puño y de repente que trate de hacer la fuerza que usted le pone, que abra los dedos, trate usted de cerrarle los dedos para ver si hay una buena fuerza.
Entonces hay muchas maniobras que podemos evaluar, desde las manos, brazo, igual que levante las rodillas para evaluar la fuerza, pero pone resistencia, que levante la pierna, se pone resistencia a nivel de la rodilla, que flexione la pierna y luego haga la extensión respectiva, se pone fuerza. Entonces, o la maniobra del acelerador, haga de cuenta que es un acelerador, el paciente pisa, si hay fuerza usted va a tener que detectarlo, ¿sí? Entonces hay muchas técnicas para evaluar la fuerza, tanto en miembros superiores como inferiores. Al final usted tiene que decir si el paciente tiene fuerza normal o tiene una monoparesia o monoplegia. Monoparesia si tiene distribución de fuerza y si tiene abolición, monoplegia. La monoparesia podrá estar en la categoría desde 1, 2, 3 o 4. 0 es normal, 5 no hay fuerza, no hay movilidad, o monoplegia. Hemiparesia, paraparesia. ¿Cuándo se habla de paraparesia? Cuando no hay movilidad en las extremidades inferiores. Y hablaremos de tetraparesia o tetraplegia cuando no hay movilidad de todas las extremidades, tanto superiores como inferiores. Vemos, por ejemplo, acá como una lesión a nivel cortical que puede ser una hemiplegia, una lesión a nivel lumbar que puede ser una paraplegia. Muchos pacientes jóvenes que son equitadores se caen del caballo y tienen sección de la médula, quedan con paraplegia. Y muchos deportistas jóvenes con deportes de aventura tienen una lesión cervical y quedan por daño en la columna cervical o cuadriplegia. ¿Cierto? Entonces es importante comenzar a ver plejía y paresia. Si es mono, una, si es hemicuerpo, si es cuadri, ¿no? Todo en extremidades superiores y inferiores. Hablamos de paraparesia cuando hay, ¿no?, una debilidad de las extremidades inferiores. Esta gráfica, jóvenes, se las estoy presentando ya hasta por los ojos. Hemiplegia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo. La localización, cuando hay un accidente cerebrovascular del lado derecho, acá hay una defusación y la expresión clínica será una hemiplegia contralateral por este fenómeno de la defusación. Esto es importante. Y acá otra grafiquita. Siendo hay un daño cerebral en la corteza izquierda motora, vamos a tener una hemiplegia derecha. Esto se entiende por el fenómeno de la defusación de la vía piramidal a nivel de cuerpo. Después de evaluar la función motora y saber si hay una paresia, una plejía, si es monoplegia, si es hemiparesia, si es paraparesia o es una cuadriparesia o cuadriplejía, vamos a evaluar los reflejos osteotendinosos. Los reflejos osteotendinosos, ahí tenemos que utilizar el martillo. Son reflejos monosinápticos que se integran a nivel de la médula. Al percutir un tendón, se produce una elongación brusca del músculo seguida de una contracción muscular y la percusión se realiza con un martillo de goma. Esto no hay que leerlo, esto hay que hacerlo, jóvenes. Los reflejos osteotendinos nos dan información del nervio y la raíz del nervio. Tenemos que evaluar el reflejo bicipital, que evalúa el arco reflejo C5-C6, el reflejo tricipital que evalúa el arco reflejo C7, el estilo radial del C5-C6, el rotuliano y el aculiano. Los más comunes reflejos osteotendinos son el bicipital, el tricipital, el rotuliano y el aculiano. ¿Qué está evaluando? Está evaluando la vía aferente, la vía eferente y la integridad del arco reflejo. En la exploración de los reflejos también hay, por convención, se habla de reflejo cero cuando hay una arreflexia, cuando hay hiporreflexia, reflejo 1 más o grado 1, cuando hay normoreflexia, 2 cruces, hiperreflexia, 3 cruces, florus, cuando hay un movimiento repetitivo a la flexión de la extremidad, se hablará de florus. Entonces acá vienen nuestras láminas el reflejo. El reflejo principal.
bicipital, acá hay reflejo bicipital, acá hay reflejo rotuliano. Estos hay que repetir en la práctica. Reflejo bicipital, reflejo bicipital. Y hay un reflejo interesante, así como hemos hablado de la maniobra de Barré, un reflejo de Hoffman. Los pacientes que tienen hemiplegia, los pacientes que tienen daño de la vía piramidal, usted va a coger el dedo medio, ¿no? Y al frotar la uña, a hacer, ¿no es cierto?, este movimiento, el paciente puede hacer un movimiento de lateralización del dedo mayor. Entonces, si yo hablo de Hoffman positivo, ¿de qué estoy hablando? De un reflejo que nos va a evaluar la vía piramidal, ¿ya? Babinski, reflejo de vía piramidal. Maniobra de Barré, hemiparesia, ¿no?, del miembro superior. Maniobra de Mingasini, hemiparesia o lejía de los miembros inferiores. Esos dos nombrecitos interesantes. Revisen Barré, Mingasini, revisen Babinski, revisen Hoffman. En la exploración seguimos evaluando el reflejo rotuliano, ¿no es cierto?, el reflejo patelar. Aquí estamos viendo el reflejo aquileo. ¿Se acuerdan que había en el hipotiroidismo un enlentecimiento del reflejo? Igual, evaluando los reflejos, ¿no? Y obviamente el médico tiene que practicar. Les he enviado, el doctor Acosta, no sé si lo han publicado, hay una página web donde hay toda una, digamos, un video de evaluación neurológica. Si tienen interés a través del video, los puedo también transmitir. Porque una cosa es evaluar y otra cosa es indicar algunos tips desde el punto de vista teórico. Seguimos. ¿Qué principales reflejos debemos evaluar para ver si son simétricos y comparativos? Reflejo maceterino, el reflejo deltoideo, el reflejo bicipital, el tricipital, el reflejo radial, el reflejo cubital, el reflejo palmar, el reflejo palmo-mentoniano, el reflejo abdominal, hay un reflejo gemasterino, el cuadricipital, el patelar, el aquileo, el plantear. En algunos casos, sobre todo en neurología, en urología, en ginecología, se pueden evaluar los reflejos anal y bulbo cavernoso. Esto se da más en pacientes que tienen lesiones medulares, ¿no? Todo paciente debe tener una evaluación de reflejos, maceterino, deltoideo, bicipital, tricipital, rotuliano, patelar, aquiliano, ¿cierto? Pero es importante también recordar los reflejos patológicos. El reflejo o signo de Babinski es uno de los reflejos que son más sensibles para la expresión del daño de la neurona motora superior. Cuando hay daño de la vía piramidal, de repente usted tiene un paciente que tiene una hemiplegia y le hacen la dorsiflexión de la región lateral del pie, y el paciente en su pie tiene dorsiflexión del primer dedo con extensión de los siguientes, como se ve en esta gráfica, estamos frente a un signo de Babinski. Si yo les digo, jóvenes, tengo un paciente con Babinski positivo, ¿cuál es Babinski? 2 puntos, ¿qué significa? Daño de la vía piramidal. ¿Ya? Igual que el Hoffman positivo, Babinski positivo, ¿de qué estamos hablando? Del daño de la vía piramidal. Esto es importante. Hay otros reflejos plantares también, ¿no? Ahora, permítanme hacer un comentario de 30 segundos, ¿ya? No debemos perder la semiología, porque uno dice, ¿por qué tanta semiología? Tiene un cree que da una tomografía, sabe si es un esquema hemorrágico. No es tan sencillo. Porque ustedes van a hacer sus EDUs y no todos van a ser inmediatamente médicos especialistas. ¿Cuántos neurólogos va a salir de esta promoción? Ojo, esto es un día memorable, ¿eh? ¿Cuántos neurólogos? Nadie. Pero siempre estadísticamente salen 2 o 3 neurólogos. Además del Babinski, hay reflejos sucedáneos. El Chaddock,
el Gordon y el Oppenheim. El paciente tiene una hemiparesia, tiene una lesión vía piramidal y también tiene un Babinski. Pero yo puedo ser más elegante y clínicamente hacerle una maniobra de Charcot, una estimulación de la región lateral del tobillo. Estimulo y si encuentro la dorsiflexión con la extensión de los dedos es un Charcot positivo. Un Gordon. En la región de la pantorrilla hago la maniobra de estimulación del músculo del tendón y el paciente va a tener este reflejo. O el Oppenheim, en la cual en la parte anterior tibial se le hace la, digamos, la estimulación, ¿no? Y va a tener la dorsiflexión con la extensión de los dedos. Entonces, ojo, si hablamos de un paciente que tiene Shadow, Gordon o Oppenheim, que son los reflejos sucedáneos al Babinski, estamos hablando de la lesión de la vía piramidal. La medicina es una ciencia y un arte. Y les voy a hacer un ejemplo rapidísimo. El paciente viene porque no puede caminar. Usted le evalúa, tiene Barré positivo. Barré positivo. Lo examinas, tiene Mingasini positivo. Imagínense que estoy en la camilla, baja la pierna. Le evalúo, tiene Babinski positivo. Y tiene un Shadow positivo, y tiene un Gordon y Oppenheim positivo. Es un paciente que tiene una lesión de la vía piramidal. Y la principal causa de lesión de vía piramidal, a grosso modo, a nivel mundial, son los accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Cierto? Y ojo, si yo tengo una hemiplegia o una hemiparesia derecha, ¿dónde está mi lesión? Contralateral. ¿Cierto? Salvo que sea una lesión periférica, pero la mayoría de veces, entendiendo este concepto de la degustación de las espinal, ¿no? A nivel del bulbo, la lesión es contralateral. Ahora, jóvenes, ustedes van a leer los libros de neurología porque yo estoy seguro que ustedes no se quedan con esta clase, van al internet, no duermen y evalúan la neuroanatomía, eso no se decide. Pero también uno se hace un mundo, copiemos y entendamos los conceptos básicos, el ABC, y sobre la base de eso vamos construyendo otra información. Seguimos. La exploración del clonus. Muchas veces los pacientes que tienen daño de la vía piramidal, Babinski positivo, sucedáneo positivo, pueden tener clonus. Es un reflejo patológico en la cual uno toma la pierna del paciente y hace un movimiento de, ¿no? Digamos, de extensión de la pierna y puede obtener movimientos repetitivos de flexión. Entonces, hablas de clonus. Ahora, si viene alguien y le dice, señor, es un paciente que tiene Babinski y clonus positivo, usted sabe que hay un daño severo en la vía piramidal. Entonces, ese es el problema. Signos piramidales, ya ustedes van a ver: Hoffman, Shadow, Babinski, Oppenheim, Gordon, Shadow. Acuérdense siempre de Hoffman en la mano y de Babinski en el pie y sus sucedáneos. También hay reflejos cutáneos o superficiales, que son reflejos ya polisinápticos. Por ejemplo, los reflejos cutáneos abdominales, el paciente está echadito, usted le hace una maniobra de fricción, el paciente contrae el músculo, reflejo cutáneo abdominal. O el reflejo cremasteriano, si se estimula la región del pubis, ¿no? Uno de los testículos va a subir por contracción, ¿no? A nivel escrotal es un reflejo cremasteriano, y el principal reflejo, el plantar, que es el Babinski, que es un reflejo altamente sensible de aparición precoz y específico de las lesiones piramidales en primera motor. Entonces, si yo tengo un Babinski, estoy hablando de lesión piramidal de la primera motor, generalmente de afectación controlada. También evaluaremos el trofismo, el grado de desarrollo muscular. Acá vemos una paciente que tiene una hipotrofia. ¿Se acuerdan ustedes de la polio? Felizmente en nuestra época ya tenían vacunación, pero antes los niños tenían una serie de deficiencias motoras con hipotrofia muscular severa por la polio, que es una enfermedad viral que afecta las raíces, ¿no?, de la asta anterior. Entonces hay que evaluar el trofismo.
También debemos evaluar si hay presencia de movimientos anormales, como el temblor, ¿no es cierto? No es ese temblor que es cuando uno va a la computadora para el examen, es otro. El paciente a veces tiene temblor en cuentamoneda, ¿no? Han visto algunas personas mayorcitas, la familia que dice, no es que era neurólogo, puede ser Parkinson, lo lleva al médico. Puede haber temblor, temblor postural, temblor de reposo, temblor de acción. Mucho adulto mayor tiene un temblor que está tomando su lechecita de repente, ¿no? Temblor esencial senil, o este temblor en cuentamonedas, el temblor del Parkinson. Puede haber también corea, atetosis, balismo. Estas son movimientos anormales de flexo-extensión que se dan en síndromes extrapiramidales, generalmente en pacientes con secuelas de parálisis cerebral o de enfermedades neurológicas degenerativas, ¿no? Hay que ver también la presencia del tic, ¿no es cierto? Hay pacientes que usted cree que le están haciendo el queco, ¿no? Ciertos movimientos de guiño de ojos o ciertos movimientos faciales itinerantes, y puede ser un tipo de un estado de estrés emocional. Entonces hay que ver también los movimientos anormales. Jóvenes, en esta parte de examen motor tenemos que evaluar el paciente si tiene una paresia o tiene una plejía, y evaluar si tiene signos de lesión de primera neurona motora. Vamos a evaluar el Hoffman, el Babinski, sus sucedáneos, y generalmente cuando la lesión es de primera motoneurona, la expresión, si la lesión es en la izquierda, la lesión se expresará clínicamente en la parte contralateral. Ahí nos quedamos, ¿ya? La parte de la sensibilidad también es compleja, pero desde el punto de vista de un examen general práctico, igual. Y aquí acordémonos de lo siguiente. Hay dos vías importantes para la sensibilidad. Hay la vía espinotalámica, que evalúa la sensibilidad termoalgésica, la sensibilidad superficial, la sensibilidad esterosensible. Entonces, vía espinotalámica sube esta neurona, que es la segunda hacia el tálamo, y de ahí sale una tercera neurona, la corteza sensible. Tienes acá el calor, tienes acá la estimulación álgica, va la neurona segunda, luego pasa la neurona, perdón, la primera neurona. Entonces la segunda, por la vía espinotalámica, va subiendo al tálamo y después a la corteza sensible. ¿Ya? Pero hay otra sensibilidad que no va por la espinotalámica, sino por los cordones posteriores, que es la sensibilidad epicrítica, propioceptiva, vibratoria, posicional. ¿Cierto? Esta va por los cordones posteriores, va a los núcleos de Golgi-Bundach, se decusa y va al tálamo y va a la corteza sensitiva. En la parte sensitiva no nos hagamos problemas tampoco. Recordemos, hay una vía de cordones posteriores que da la sensibilidad epicrítica, propioceptiva, vibratoria, posicional, sensibilidad profunda, cordones posteriores. Y la vía espinotalámica que evalúa la sensibilidad termoalgésica. La de vías posteriores llega al núcleo de Golgi-Bundach, se decusa, va al tálamo y como tercera neurona la corteza sensitiva. La de vía espinotalámica va directamente hacia el tálamo y luego a la corteza. Es importante este concepto. ¿Cuántas sensibilidades vamos a evaluar? Fundamentalmente la esteroceptiva o superficial, que es tacto, dolor y temperatura. ¿Por qué vía va esta? Por la espinotalámica, ¿no es cierto? Y la sensibilidad propioceptiva o profunda, que es la postural y vibratoria, va por los cordones posteriores. Para el examen del tacto se usa una mota de algodón que se pasa suavemente por la piel para no estimular otros tipos de tacto. Señor, el paciente está cómodo, se le dice por favor cierre los ojos, usted le pasa una motita. Siente, no siente, siente, no siente, siente. Perfecto, igual al otro lado, donde se siente más, donde se siente menos. Se evalúa la sensibilidad superficial. El dolor, ¿cómo se evalúa? Con una agujita. Tiene que ser una aguja de exploración neurológica, desechable. O sea, no lo va a maltratar al paciente, es un examen neurológico.
siente, no siente, siente, no siente, y poco a poco vamos evaluando de manera muy cuidadosa para definir si hay alteración de la sensibilidad y a qué dermatoma corresponde. Y para el examen de la temperatura usaremos un tubo de ensayo, uno con agua fría y otro con agua caliente. Siente el calor, siente el frío, y siempre de manera simétrica y de manera sistemática, ¿cierto? Ahora, un buen examen de sensibilidad es complejo. Uno, desde el punto de vista general, es una sensibilidad más o menos. Usas la bota para el tacto, la agujita para el dolor y los tubos de ensayo con frío-calor para la sensibilidad analgésica. Repetimos: sensibilidad superficial, dolor, temperatura, tacto y presión; sensibilidad profunda, presión, vibración, posición, vibración articular. Estas son los tipos de sensibilidad que evaluamos. Ya un neurólogo, un examen más especializado, evalúa la sensibilidad cortical, la esterognosia, la anestesia, la anestesia, el grado espacial, la estimulación simultánea, etc. Pero creo que es importante, jóvenes, nosotros que estamos empezando este quehacer médico, evaluar sensibilidad superficial y sensibilidad profunda inicial. La sensibilidad superficial o esteroceptiva evaluamos haciendo pequeñas pinchazos en el paciente, la temperatura con los tubos de calor y de frío respectivamente, ¿no? Igual acá, usando, ¿no?, generando estimulación para definir el tacto, la temperatura y el dolor. Si usted va a evaluar, tiene que tener algodón, una agujita para exploración neurológica y dos tubos, uno con calor y otro con frío. Hemos evaluado la vía de la sensibilidad superficial. Evaluemos la sensibilidad profunda. La propioceptiva. Paciente, signo de Romberg, prueba de Romberg. Señor, cierre los ojos, estire el brazo. Lo normal es que el paciente mantenga su equilibrio. ¿Qué pasa si el paciente cierra los ojos, estira el brazo y se cae? Es un signo en el cual la sensibilidad profunda que va por los cordones posteriores está alterada. No hay sentido posicional. Entonces, la propiocepción se evalúa a través de la prueba de Romberg. ¿Cómo es la prueba de Romberg? El paciente está en bipedestación, cierra los ojos, estira las manos. Si el paciente se cae, tiene la perfusión, hay falla en su sensibilidad profunda, en los cordones posteriores que llevan la información posicional, ¿no es cierto? También se usa el diapasón para evaluar la sensibilidad vibratoria. Hay diapasones de diferentes tipos, pero los que se usan en neurología, ojalá que todos en sus prácticas cuidamos con los profesores que nos consigamos los vibradores, ¿no es cierto? Diapasón. Hay también la grafestesia en esterognosia. Usted en algún momento puede cerrar los ojos y escribir una letra en su piel y usted la puede discriminar. Sí puede discriminarse, ¿no? Después hagan esas pruebas, pero uno puede discriminar. Uno puede discriminar si le ponen, ¿no?, un tipo de letra, un tipo de círculo, etc. Eso se llama grafestesia. Una letra o una palabra. Una letra. Ah. Ve. Pero mira, estamos evaluando ¿qué? Sensibilidad, calor, vibración, posición. ¿N? No, N. Sensibilidad profunda. Qué tramposa, muy difícil. La sensibilidad postural comprende la sensación de posición y de desplazamiento de las articulaciones. ¿Cómo evaluamos la sensibilidad? Esta es parte de la sensibilidad profunda postural. Se explora pidiendo al paciente que determine la posición en que uno le ha puesto los brazos. Si le han puesto el brazo arriba, el paciente tendrá que hacer hacia arriba. Si le han puesto al costado, irá al costado. Si le tomas el dedo mayor del pie y lo pones para adelante, tendrá que decir que es adelante o para atrás. Si le has dado previamente la indicación, pero el paciente tiene que discriminar. Y la sensibilidad vibratoria se examina poniendo un diapasón en las prominencias óseas, tobillo, rodillas, cadera, muñeca y codos. Y ante estos estímulos el paciente puede recibir. Si hay disminución de la sensibilidad, tendrá hipoestesia. Si no hay percepción de sensibilidad, tendrá anestesia. Si hay aumento de la sensibilidad, hay una hiperestesia. Si hay sensación de disconfort, disestesia. Si hay dolor ante estímulos no nociceptivos, habrá aloninia. Y por último, se puede
Evaluar si el paciente tiene queja de dolor espontáneo, sensación de hormigueo, parestesia. Entonces, usted evalúe la sensibilidad superficial, evalúe la sensibilidad profunda y determine si tiene hipoestesia o hiperestesia, anestesia o disestesia, anorimia o parestesias. Y obviamente poco a poco esta información del examen clínico debe integrarse al síndrome respiratorio. La sensibilidad cortical o discriminativa, la estereognosia, se refiere al reconocimiento de objetos solo por el tacto. Le hago una pregunta. ¿Usted podría diferenciar solo por el tacto una manzana de un plátano? ¿Podrás diferenciar una moneda de 10 centavos de una de 5 soles? ¿Podrás diferenciar un objeto de plástico de un objeto de metal? Por la estereognosia, o sea, la sensibilidad, ¿cierto? Y también se puede evaluar la grafoestesia, que es el reconocimiento de figuras geométricas, números o letras dibujadas en la piel. Generalmente estas pruebas ya las hacen los neurólogos. En el examen de la sensibilidad también debemos determinar si hay hipoestesia en guante o calcetín, que nos hablaba ya de un cuadro de biología periférica. Y esto no lo voy a tocar de manera amplia porque es una clase especial, pero los trastornos de la sensibilidad pueden agruparse en varios síndromes. Puede haber disociación sintomática, síndrome coronal posterior, síndrome diabético, síndrome de Bronce 4 o de disección medular, sección medular completa, síndrome de asta espinal anterior, síndrome talámico. De acuerdo a la zona donde se produzca la lesión, se van a producir uno de estos síndromes, ¿no? Porque ustedes recordarán cómo vamos a pasar rápido esto. Que la vía sensitiva es una vía también compleja. Es un poquito más compleja que la vía piramidal, porque aquí tenemos la vía espinotalámica que va directamente hacia el tálamo, y luego a la corteza cerebral, pero una vía de cordones posteriores, en la cual a través del cordón posterior se va al punto de polirrumos. Esta semilla de neuronas se cruza al lado lateral, va a tálamo y luego a la corteza sensitiva. Entonces, si hay lesiones supratentoriales a nivel del tubo, a nivel de los siguientes o diferentes segmentos de la médula, puede dar trastornos de sensibilidad tanto superficial como profunda y de manera mixta. La sistematización de estos trastornos es un poco más compleja y escapa de esta ya extensa clase. Pero nos quedamos en que pueden haber en la sensibilidad trastornos como la hipoestesia en cuanto al calcetín, la disociación sindromiélica, el síndrome coronal posterior, el síndrome diabético, el síndrome de Bronce 4, la disección medular, sección medular completa, síndrome de la arteria espinal anterior, síndrome talámico, etc. Y vemos acá que la exploración de la sensibilidad es realmente todo un arte, porque miren, nosotros tenemos acá mapas de sensibilidad, porque recuerden ustedes, cada ganglio nervioso tiene un dermatoma en el organismo. Entonces, la evaluación tiene que ser sumamente cuidadosa. Igual aquí está el ejemplo de los mapas sensoriales. ¿Cómo está la memoria de ustedes? Espero que bien. ¿Qué es lo primerito que evaluábamos? La conciencia. Segundo, ¿qué evaluamos? ¿Ah? Funciones mentales. Tercero, ¿qué evaluamos? Los pares craneales. Cuarto, la función motora. Quinto, los reflejos. Sexto, la sensibilidad. Jóvenes, hagan eso. Acuérdense de los 8 pasos. Estamos en el 7. Coordinación, equilibrio y marcha. Supondrán que el examen neurológico no se puede realizar en 3 minutos. Un buen examen neurológico general entre 20 y 30 minutos. Coordinación, equilibrio y marcha. La metría es la coordinación de los movimientos.
La alteración de esta se llama dismetría. Los trastornos que tienen dismetría son por patología del hemisferio cerebeloso ipsilateral o de sus vías. Aquí no hay decusación. El examen de esta función se debe realizar de forma rutinaria, ya que las patologías cerebelosas pueden pasar desapercibidas. Si hablamos de dismetría, ¿de qué estamos hablando? De pruebas de patología cerebelosa. Hay dos pruebas interesantes que todo médico general debe hacer. Si yo sospecho de una dismetría, le digo al paciente índice nariz. Señor, ponga su mano en su rodilla y haga así, con los ojos cerrados. A ver, hagan ustedes, jóvenes. Están evaluando índice nariz. Normalmente tiene que haber una cierta precisión, pero el paciente con patología cerebelosa hace esto. Si no hay un acercamiento adecuado, estás hablando de una dismetría. El que tiene dismetría, ¿qué tiene? Patología cerebral.